Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema sobre el régimen jurídico de los bienes y su clasificación. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca las diferentes clasificaciones del patrimonio a través de su estudio y ejemplificaciones al caso concreto. Entonces, en esta distinción de los bienes, miraremos primero el concepto de cosa. En sentido técnico, cosa es toda realidad corpórea e incorpórea, susceptible de integrar la materia sobre la cual puede constituirse una relación jurídica. Entonces, ¿qué dice Collins y Capitan, que son dos juristas? Nos dicen que son bienes. Ellos definen lo que son los bienes y son las cosas que pueden ser objeto de un derecho y representan un valor pecuniario. En nuestro Código Civil se ha cambiado la palabra cosa por la de bienes, de acuerdo al artículo 596. En el Código Argentino expresa que solo deben entenderse por cosas los objetos materiales. Vamos a ver tres clasificaciones de los bienes. Tres clasificaciones sobre los bienes. La de Felipe Clemente de Diego, la de Castán Tobeña y la que establece nuestro Código Civil. La clasificación según Clemente de Diego por la consideración en las cosas en sí mismas, dice él que las cosas se dividen o los bienes. Los bienes pueden ser presentes, futuros, consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, muebles, inmuebles, divisibles e indivisibles, simples, compuestos y universales. Por la consideración en las cosas en relación con otras, pueden ser también principales, accesorias, y por la relación de las cosas con las personas y la sociedad, ellas también se clasifican en apropiables e inapropiables, públicas, privadas, incomercio y extracomercio, es decir, dentro del comercio y fuera del comercio, divino y según la clasificación de Castán-Tobeña, que es la segunda clasificación, los bienes se clasifican por sus cualidades físicas o jurídicas en naturaleza, por su naturaleza pueden ser corporales e incorporales. Por su determinación pueden ser específicas y genéricas. Por su susceptibilidad de sustitución pueden ser fungibles y no fungibles. Por la posibilidad de uso repetido, pueden ser consumibles y no consumibles. Por su susceptibilidad de fraccionamiento, pueden ser divisibles e indivisibles. Por la existencia en el tiempo, pueden ser presentes y futuras. Por la existencia en el espacio y la posibilidad de desplazamiento, pueden ser inmuebles, propiamente dicho, o semovientes. Por la conexión de una cosa con otra, pueden ser por su constitución y contenido singulares y universales. Por la jerarquía en que entran en relación, pueden ser principales y accesorias. Por razón de su pertenencia, los bienes pueden ser susceptibles de tráfico, es decir, que están dentro del comercio y otros que ya están fuera del comercio. Por su susceptibilidad de apropiación, pueden ser apropiables y no apropiables. Por el titular de su propiedad, pueden ser públicas y particulares. Por el carácter de la pertenencia, los bienes pueden ser de dominio público o de dominio privado. Ahora miraremos la clasificación de nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil establece que son bienes inmuebles, ¿verdad? Y pueden ser por su naturaleza, de acuerdo al artículo 599 de nuestro Código Civil, las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Entonces, estamos hablando de los inmuebles. Dice que son inmuebles por accesión, de acuerdo al artículo 600 de nuestro Código Civil, las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión al suelo,
las cosas inmuebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión al suelo, con tal que esta adhesión tenga carácter de perpetuidad. Recuerden de que los inmuebles están adheridos al piso, al suelo. Nuestro Código Civil también establece que son inmuebles por su carácter representativo. De acuerdo al artículo 602, los instrumentos públicos donde constare la adquisición de derechos, estamos hablando de las escrituras de propiedad. Los instrumentos públicos donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticrece. Vamos a definir lo que es hipotecar. Consiste en asegurar un crédito o el cumplimiento de una obligación con un inmueble del deudor o de un tercero que responda en caso de incumplimiento de esta obligación. ¿Qué es anticrece? En este contrato existe un verdadero uso, mientras que el acreedor disfruta de la cosa del deudor, apropiándose de los frutos de este, y el deudor se sirve del dinero del acreedor. Ahora vamos a ver la clasificación que establece nuestro Código Civil en cuanto a los bienes muebles. Son muebles, dice, las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea moviéndose por sí misma o por fuerza externa, o a excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. Solo establece el artículo 600 de nuestro Código Civil. Por su naturaleza, aquellas que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea moviéndose, decimos, por sí mismos, o sea que se trasladan de un lugar a otro por una fuerza externa. Los semovientes se caracterizan porque tienen la posibilidad de trasladarse por sí mismos. Un ejemplo de semoviente puede ser un animal, puede ser una vaca, un caballo. Los locomóviles, constituidos por la locomoción de un motor, estamos hablando de los vehículos, y por su representatividad. Ahora, las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. Vamos a ver qué cosas son fungibles. Son las que pueden reemplazarse por otra de la misma especie y pueden intercambiarse en igual calidad y cantidad. Ahora dice, no fungibles son las que no pueden sustituirse por otra. Una obra de arte, ese es un ejemplo. Usted no puede sustituir una obra de arte que ha sido elaborada por un pintor de prestigio por otra que ha sido pintada por cualquier persona. La fungibilidad puede ser objetiva cuando dos cosas son intercambiables entre sí y puede tener el mismo valor. Por ejemplo, dos libros. Si usted va a intercambiar dos libros que tienen el mismo valor, ¿verdad? Sin usar fungibilidad subjetiva es cuando hay libertad de las partes para intercambiar cosas de distintos valores. Estamos hablando de que usted le da un libro y el otro le puede dar, qué sé yo, ¿verdad? Un neceser, una valija. Entonces, para intercambiarse cosas de distinto valor, el cambio se hace por afecto o necesidad. Los bienes muebles pueden ser consumibles y no consumibles. El artículo 607 de nuestro Código Civil establece que son consumibles cuando se usan según su naturaleza, se destruyen o se extinguen y terminan con el primer uso que se hace de ella. Un ejemplo de un bien consumible: usted compra una gaseosa y la gaseosa usted se la toma. Entonces, ese bien usted se lo tomó, ¿verdad? Ese bien mueble, y se extinguió con el primer uso que usted hizo de él. No consumibles son los que no dejan de existir por el primer uso que en ella se hace. Un bien no consumible es, por ejemplo, una silla o el pupitre de la universidad en donde usted se sienta, ¿verdad? Usted se puede sentar varias veces en él, las veces que usted llega todo el cuatrimestre, pero él no va a dejar de existir. Sabemos que se puede deteriorar con el uso, porque las cosas se acaban con el tiempo, ¿verdad? Pero no es un bien consumible que se va a extinguir con el primer uso que se hace de él. Los bienes divisibles e indivisibles son cosas divisibles, aquellas que cuando se fraccionan, no se destruyen, ni se desmejoran, ni pierden su valor. Si usted va a dividir el dinero, por ejemplo, él no se va a destruir, ¿verdad?
El dinero sí es susceptible de división. Hay cosas que son indivisibles, son aquellas que no se pueden dividir porque se destruyen. Por ejemplo, una mesa, una silla, los animales, los libros. La indivisibilidad puede también provenir de la ley. Hay bienes principales y accesorios. Son principales las cosas que por sí tienen existencia jurídica, independientemente de cualquier otra. Esto lo establece el artículo 646 de nuestro Código Civil. Y son accesorias las cosas que requieran de una principal a la cual está adherida. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de una cosa principal, pudiera ser un inmueble, y una cosa accesoria son los bienes que se encuentran dentro de la casa, o puede ser también una fuente, puede ser una piscina. Eso es algo accesorio a un inmueble. Hay bienes principales, entonces decíamos, y accesorios. Esta clasificación se ha extendido también a los derechos. En el derecho de acreedor hipotecario, la hipoteca es un derecho accesorio y va unida al mutuo o préstamo. ¿Verdad? Las cosas adheridas al suelo, de acuerdo al artículo 601, cuando no se pueden distinguir cuál es la accesoria y cuál es la principal, se siguen los siguientes principios. Es decir, si los valores y volúmenes fuesen iguales, no habrá cosa principal ni cosa accesoria, pero se entenderá por principal la de mayor valor, si los valores fueren iguales, y será principal la de mayor volumen. Vamos a hablar de los frutos. ¿Qué son los frutos? Son las producciones orgánicas y periódicas de las cosas que pueden ser extraídas sin alterar ni disminuir su sustancia. Un ejemplo, la cosecha, los frutos de un árbol, las crías de los animales, que son productos. Los productos son las cosas que se extraen de otra sin que se produzca sin que se produzca alteración o sustancia. Ejemplo, el mármol, el petróleo, los metales. ¿Ah? Bienes comerciales e incomerciales. Esta clasificación de nuestro Código Civil es más extensa. Esta clasificación surge del hecho de que los bienes pueden enajenarse o no, y de que puedan apropiarse o no, de que puedan ser objeto de tráfico jurídico, en otras palabras, que estén en el comercio o no. Entonces, ¿cuáles son los bienes comerciales? Son los que están dentro del comercio. El hombre puede disponer de ellos según su voluntad. Y los bienes no comerciales son los que están fuera del comercio, ya sea por voluntad de la ley o por voluntad del hombre. Bienes comerciales e incomerciales. Ejemplo de bienes de los incapaces, ventas de armas, de fuego, ¿verdad? Entre particulares. Por la naturaleza de los mismos son inapropiables. El mar, el aire, la luz, esos son los bienes inapropiables. No te puedes apropiar de ellos, el mar, el aire, la luz. Y por motivo de interés público no se pueden comerciar por motivo de orden privado, como el embargo de bienes raíces, por motivo también de orden canónico. El artículo 611 establece que es lícito a todos individual o colectivamente utilizarse con las restricciones por la ley o por los reglamentos administrativos, caminos, puentes, reductores, construidos y mantenidos por la administración de la municipalidad, aguas saladas de las costas marítimas, ensenadas, bahías, ríos, lechos de los mismos lagos, lagunas, canales, corrientes de agua dulce, navegable o flotable, con sus respectivos lechos o alveolos y las fuentes públicas. Y sigue la clasificación de nuestro Código Civil sobre los bienes. Ahora nos habla sobre los bienes fiscales. Los fiscales, adjudicables y de uso público. Los bienes fiscales son aquellos sobre los cuales las entidades de derecho público tienen un dominio pleno. Estos pueden ser vendidos y embargados dentro de los reglamentos existentes. Por ejemplo, los vehículos, la maquinaria, los muebles, enseres, dinero, lotes de terreno, granjas, oficinas, hospitales, cuarteles y edificios. ¿Cuáles son los bienes fiscales adjudicables? Son los llamados bienes baldíos, porque son bienes que nunca han tenido propietario particular y siempre han estado bajo la tutela pública. Esos son pudiéramos decir, los lotes baldíos.
Los bienes de uso público son los bienes que pueden ser usados y disfrutados por todos los habitantes del territorio. Vamos a hablar sobre los bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los recursos naturales no renovables, como las minas, ¿verdad?, son bienes de uso público. Los parques naturales, tierras de resguardo, patrimonios arqueológicos, órbita geoestacionaria, espectro electromagnético de la Tierra. ¿Y qué son bienes del Estado? De acuerdo a nuestro artículo 614 dice que son bienes del Estado todas las tierras situadas dentro de los límites territoriales que carecen de dueño. ¿Y cuáles son los bienes comunes? De acuerdo al artículo 612, son bienes comunes las cosas naturales o artificiales, no apropiadas individualmente, de las cuales es permitido aprovecharse conforme a reglamento administrativo a los individuos comprendidos en cierta circunscripción administrativa o que conforman parte de determinada corporación pública y pertenecen a esta categoría los terrenos municipales, las corrientes de agua, no navegables, no flotables, lagos o lagunas situados en terrenos municipales, estanques, fuentes o pozos construidos en las costas de los municipios. Los bienes particulares, este artículo 613 nos habla de estos bienes particulares y dice que son particulares las cosas cuya propiedad pertenecen a una persona, que puede ser natural o jurídica, y de que nadie puede beneficiarse sino aquellas personas u otras por las mismas autoridades. El Estado y las municipalidades, considerados como personas morales, son capaces de propiedad particular y tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas civiles y naturales. ¿Qué son bienes presentes y futuros? Pues los bienes presentes son las cosas que tienen existencia actual, o sea, que consta en el momento que se establece la relación jurídica, por ejemplo, una vivienda. Los bienes futuros son las cosas que no existen hoy, pero se espera que existan posteriormente, ejemplo, una cosecha. Los bienes genéricos y específicos. ¿Qué son bienes genéricos? Son las cosas determinadas por los caracteres comunes a todos los individuos de la especie o género. ¿Qué son los bienes específicos? Son las cosas individualmente o determinadas que tienen sus propias características. Bienes singulares y universales. Son bienes singulares, ¿verdad? Los que están formados por la unidad, que puede ser simple, y son bienes universales. De hecho, ejemplo, un rebaño de derechos son aquellas agrupadas como un todo, ejemplo, el patrimonio, la herencia, ¿verdad? Y son bienes corporales y no corporables. ¿Cuáles son los bienes corporales? Son cosas cuya existencia derivada de la posibilidad de ser percibidos por los sentidos. Es aquel objeto que usted lo puede tocar. Ahora, los bienes no corporales son los que no se pueden tocar y que consisten en derecho. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo en cuanto a la clasificación de los bienes, de acuerdo a Castán Tobeñas, Clemente de Diego y nuestro Código Civil de la República de Nicaragua. Muy buenos días.